Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión del programa Perfiles en Acción. En esta ocasión tenemos como invitado al coreógrafo Mauricio Nava, director de la compañía El Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria, que en esta ocasión nos trae su propuesta número 56 titulada No, que próximamente se presentará en la temporada Diversas Danzas, Diversos Cuerpos en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el sábado 26 de julio a las 19 horas. ¿Qué propone Mauricio Nava con No? Obra dancística multidisciplinaria que le pone un alto a la falta de congruencia y a la sinrazón que prevalece en las sociedades modernas y contemporáneas. El no como cultura, ruptura, frontera, vacío, camino, postura, bloqueo, regla, guerra, valor, temor, esencia, ciencia, positivo, negativo, sí, no. Bajo esta premisa, esta entrevista revelará para ustedes no solamente las diferentes motivaciones que lo llevaron a hablar sobre esta en particular, sino en relación con lo que está detrás, como es la línea de este programa, en estos trasfondos de lo que son las motivaciones de creación para un creador escénico como Mauricio Nava. Así que, en un momento, iniciamos. Cuando realizamos alguna acción en nuestro cotidiano, me parece que esa acción tiene realmente la relevancia y el significado porque tiene un impacto en las acciones de los demás. Es decir, no somos islas, sino que realmente hay una correspondencia en mente y cuerpo, en pensamiento y en acción. Y eso yo pude concientizarlo cuando entré a la danza, justamente. O sea, la danza me permitió sensibilizarme en muchos aspectos, autoanalizarme, analizar no solo el movimiento, sino los motivos del movimiento de los demás. Y en mi cabeza comenzó un caos, que hasta la fecha de hoy continúa. Pero desde esas etapas como estudiante, mi mirada estuvo sobre esta acción-reacción, sobre las consecuencias del movimiento y del pensamiento. Si yo me pongo a bailar solo en la sala de mi casa, voy a tener una experiencia, desde luego, vivencial, satisfactoria o no, de la cual yo fui ejecutor y testigo y receptor. Pero en el momento en el que eso significa o impacta a otra persona, más bien, en el momento en que impacta a otra persona o la afecta, negativo o positivamente, entonces tiene un significado. Si yo estoy bailando en la sala de mi casa y supongamos que hay otro piso abajo y el de abajo está escuchando que hay ruido, ya significó algo, ¿no? Y si me callan, o si despierto a alguien que está dormido, o si hay un sonido o un ruido afuera que me distrae, entonces hay una correlación. Todo eso, que es, te lo digo de una manera muy sencilla, realmente es muy complejo, y ahí estuvo mi mirada desde el principio. Fue la danza y principalmente la coreografía la que me puso en el lugar más difícil de mi vida. O sea, yo digo que quienes hacemos coreografía elegimos una profesión muy difícil de traducción. Traducción del mundo, traducción de los otros, traducción de uno mismo y llevarlo a la escena. Entonces, me parece que esos fueron los elementos que me llevaron a estar en ese espacio en el que tienes que crear, en el que quieres crear, en el que debes de crear y en el que no lo haces tú, sino a través de otros cuerpos, a través de otras mentes,
de otras ideas y las integras y las fusionas y las contrastas con las personales y entonces es una explosión de todo. Es el movimiento y no la danza. Mi atención está en eso. Mi texto es el movimiento. La danza llega cuando el espacio, el movimiento y el tiempo, en esos tres elementos básicos, se encuentran en la esquina y surge la danza. Pero realmente ese texto para mí es el movimiento. Así como hay textos y las letras y las frases y las estrofas y los párrafos y la puntuación y la ortografía y la sintaxis van creando el poder de ese texto, ya sea hablado o escrito. El cuerpo es igual, pero tiene una particularidad de que ocurre en ese momento y no lo puedes volver a releer. O sea, tú tienes un texto escrito, por ejemplo, y no entendiste algo y te regresas, ¿no? Pero en la danza lo recibes, impacta o no impacta. Y eso es un trabajo colosal, que no comienza en el ensayo, con los cuerpos, comienza en la imaginación, comienza en la mente. Y entonces le vas dando ese sentido, precisamente. Que finalmente, o más bien principalmente, todo tiene sentido, no hay nada sin sentido. Todo tiene un sentido y es ese cauce que te lleva a algo, a una resolución, hay una directriz, pero como bien dices, el espectador, quien quiera que sea, es el que le va a dar justamente ese acabado, el sentido apropiado de acuerdo a su posición en tiempo y espacio. Entonces es el cuerpo maestro, es el cuerpo y el movimiento. Es un trabajo de filigrana, es un trabajo que se tiene que hacer de manera quirúrgica. Y realmente ya lo que el espectador pueda percibir o si siente o no, ahí ya mi jurisdicción termina. O sea, realmente no tenemos esos maravillosos elementos, o qué bueno que no los tenemos, ¿no? Para no inducir necesariamente, sino más bien provocar. Y lo que busco precisamente es eso, es la provocación a través del movimiento y del pensamiento hecha acción. En ese sentido, es que a mí me maravilla la ruta que sigue un movimiento en el bailarín para hacer acción física y después la ruta que simultáneamente o posteriormente sigue para convertirse en una acción y en un pensamiento y en un sentimiento y en una reflexión y que eso le permita seguir en la danza, porque a mí me permite seguir en la coreografía. O sea, yo puedo montar una coreografía de una hora, la puedo montar en un par de días tal vez, pero no se trata de eso. Y entonces le inviertes tiempo, energía, vida y avanzaste 1 minuto, 2 minutos. Y eso es maravilloso, eso es lo que me mantiene aquí. Entonces, este proceso, siendo muy, muy concreto, muy específico, que pasa a nivel cerebral neuronal, en el que un movimiento que se hizo en medio segundo, se hizo en menos de ese medio segundo y se generó aquí, en las neuronas, en la sinapsis, en todo ese proceso químico, biológico, energético, y lo llevas al movimiento con esa precisión. Eso, hacerlo primero en tu cuerpo y en tu mente y después transmitirlo a otro cuerpo que tiene otros códigos y tendrá otras capacidades, otras cualidades, otra manera de abordar el movimiento y lo puede hacer igual o no, pero entonces empieza una transmisión y una sinergia entre los cuerpos y las mentes, que cuando tú ves una secuencia, ya no digamos en el escenario, sino la ves en el salón, y te pesca,
O sea, esa es la función. O sea, la función no es cuando abre el telón nada más y está el espectador viéndote. La función es esa, es cuando estás pasando el 5, 6, 7 y salió, o no salió también, porque así es la vida, ¿no? Te decía hace un momento, o he platicado contigo, me nutro de la misma vida y la vida es así. A veces llegas a tiempo, a veces no llegas a tiempo. A veces estás, a veces no estás. A veces te sacan, a veces te meten. A veces tus ideales coinciden con otros o no. A veces algo termina y luego comienza, o luego regresa, o lo resignifica. Es decir, somos realmente, Jaime, y eso me ocupa mucho en mi trabajo coreográfico, somos significantes. Todo lo que se haga, ¿no? El bailarín, la bailarina, el actor, el músico, todo lo que incluyes en el escenario, de manera indistinta, con la escenotecnia que le quieras, con lo que lo quieras arropar, la musicalización, la atmósfera sonora, lo que sea. Pero principalmente somos eso. En el escenario son significantes. El significado lo da el que esté en la butaca o parado, en donde sea, en la calle, donde quiera que esté expectante, pero si de pronto vio la hora y se perdió 3 segundos de la secuencia que el bailarín y la bailarina tardaron semanas o meses en aprenderse, ya no le dio ese significado, ¿no? O como siempre digo, a mí me encanta el espectador cuya espalda no está en el asiento, sino está así, ¿no? Porque cuando algo a mí me atrae, bueno, aquí sí que cuando estoy así estoy aburrido, ¿no? Pero sí me explico, ¿no? Tú me entiendes perfectamente. Entonces, generar eso, pues se hace, como decía, desde el salón, y de antes del salón está desde tu mente, y estás dormido, estás despierto, estás manejando, estás en el baño, estás en la cocina, estás en la calle, estás imaginando. Cuando llegas con los bailarines o tu equipo de trabajo, es cuando lo empiezas a probar y empiezas a matizar y te das cuenta que estabas en lo correcto, que no estabas en lo correcto, que tienes respuestas o tienes más preguntas de las que tenías. Y entonces se va creando esa magia y es muy poderoso. Tú lo sabes, maestro, cuando estás en el escenario. Y ya lo que pase con el espectador, bueno, ya esa es otra historia. Es entrar y salir al mar profundo, maestro. Y al mar profundo, no a la playita. Y cuando entras al mar profundo, la temperatura del agua, la densidad del agua, la inmensidad del agua, tus capacidades que tengas para flotar, para nadar, para retener la respiración, la técnica o no que tengas, lo que haya en tu cabeza, el miedo o la seguridad, en fin, son muchos elementos en este ejemplo que te pongo. Y entras y sales y respiras y vuelves a entrar. Eso es realmente, si pudiera hacer una analogía o haciendo una analogía de esto, así lo miro yo. Es entrar y salir de la realidad. Y la realidad es un mar profundo. Y si sales, como sales, y vuelves a entrar. Y cuando, yo lo veo así, cuando sales de esa realidad es en esta idea de entrar al escenario. O sea, sales de tu realidad, de tu cotidiano, llegaste al ensayo, dejaste tu mochila, problemas o victorias o asuntos en general se van quedando en la playa. Y vas entrando al mar profundo. Y vas entrando y luego sales. Y entras y sales. Decía, entonces, el escenario es ese contenedor en el que todo puede pasar. ¿Por qué? Porque también en la vida real todo puede pasar. Entonces, entre lo subjetivo y lo objetivo, navegas y particularmente eso me genera a mí mucha emoción que a veces pues tienes que controlar un poco porque estás dirigiendo o estás resolviendo otras cosas, tienes que focalizar, pero la emoción no en el sentido desbordado, sino en eso que llena tu pecho. Que llena tu pecho y si no salió bien el ensayo o la obra, vas atrasado o vas a buen tiempo o se entendieron tus indicaciones o no, lo que sea que pase en un ensayo, que pueden pasar en múltiples situaciones, es esa emoción que te da para abajo, te da para arriba, pero jamás, en mi caso, flat, o sea, jamás nada. Y cuando me he encontrado en esos momentos en los que
casi entré y salí del ensayo o de la obra que fui a ver como espectador, bueno, hablemos del ensayo, en el que estoy en ese horizonte que no se ve nada, entonces es cuando tengo que reflexionar y decir qué es lo que no me está moviendo de esto que estoy haciendo o qué es lo que sí me mueve que tengo que volver a generar. Entonces son procesos, desde luego no hay una fórmula, pero entrar y salir en esto que me preguntas del objetivo a lo subjetivo es una labor de introspección. Me tengo que escuchar a mí mismo, no puedo llegar con la gente que está en ese momento haciendo la pieza conmigo sin haberme yo preguntado cientos de cosas. Y llego a veces sin respuestas y ellos me dan las respuestas, ¿no? Y si yo direcciono algo o hay un momento en el que ya sé qué escena sigue es porque los vi, porque los percibí, como dijiste al principio, ¿no? Toda esa carga, toda esa energía, todo ese magnetismo, esas miradas, esos rostros, ese sudor, ese movimiento te va dando esa ruta. Y entonces me convierto en alguien que va siguiendo lo que el equipo me va dando y les voy dando las certezas con los conocimientos que tengo de decir, vamos por buen camino o no. Es un trabajo en equipo. Desde luego que es política. Todo es política. O sea, la política realmente es comunicación, es interrelación, es confrontación, es coincidencia, ¿no? Si uno va a la tienda y vas a comunicarte con quien atiende en ese momento, lo que es realmente ese aspecto de la política entre los seres humanos aparece, ¿no? La otra política, la que está en las legislaciones, la que está en los partidos y toda esa política como en su lugar común, digamos, no por hacer menos a la política, realmente tiene su lugar y es muy importante, pero siento que está muy saturada, que como sociedades modernas la hemos arrastrado mucho, la hemos en la tierra y le hemos quitado esa parte esencial de la política. Está muy manoseada, está pateada, está acorralada, ¿no? No quiero decir que no haya políticas sanas en ese sentido, ¿no? Independientemente de los colores, independientemente de quién esté o no a cargo o en el poder en ese momento o dirigiendo, la política tendrá que encontrar lo que encuentra la danza en el escenario, un sentido, justamente, ¿no? Un sentido que aunque puedan discrepar en algo quienes están en ese momento en el ensayo contigo, saben que lo van a hacer por el bien común, ¿no? Pones una secuencia grupal, a alguien le encanta y a alguien no. Pero si ese alguien no tiene la libertad o de salirse del proyecto por una secuencia o hacerla y hacerla bien. Entonces, yo creo que no creo, sino esa es mi visión de una manera muy general. Cuando yo estudiaba, pues yo decía lo contrario, yo decía, no me hablen de política, no, yo hago danza. Pero pues no es así, ¿no? Realmente hay que considerarla, porque además en el otro, o sea, de manera paralela corren las políticas culturales, por ejemplo, ¿no? Que es lo que te permite estar programado o no programado, la posibilidad que tengas de difundir tu trabajo, de posicionarlo, de difundirlo, de publicitarlo, como dices, el acceso a los espacios, a las convocatorias, o sea, las políticas culturales que también te dan la certeza de que estás haciendo tu trabajo y que lo estás haciendo por algo y para alguien, y por un motivo, y por un fin, claro. Entonces, corren en la misma línea, ¿no? En diferentes carriles, pero en la misma línea. O sea, la política en ese sentido a la que me refiero, la comunicación, la interrelación, la integración, el enunciamiento de ideas, pensamientos, filosofías de una manera concreta, ordenada, eficaz. Y lo otro es, pues sí, la institución, el partido que en ese momento está a lo mejor dictando las políticas culturales o la ausencia de las políticas culturales. Estás en un estado en donde a lo mejor
gobierna un partido, llegas a otro donde gobierna otro partido y entonces hay a veces entrecruces. Es complejo, maestro, tú lo sabes, o sea, es muy complejo y hay que estar en esa partición, digamos, de cerebral, de trabajar con ambas o con más. No puede uno aislarse. Muy bien. Es la vida que empuja, maestro. Es la vida que empuja y yo observo y me observo en un mundo que tiene muchas aristas, que tiene muchas bondades, que es muy generoso, que es maravilloso, que es sutil, que es poético, que es sublime. Pero en ese mismo sentido, de manera contrapuesta, tiene el otro. En donde quieres estar, ahí te vas, ¿no? ¿Quieres dormir con la luz apagada o quieres dormir con la luz encendida? Pero muchas veces, aunque quieras dormir con la luz apagada, te la encienden. O quieres dormir con la luz encendida y te la apagan. Se necesita un estoicismo férreo para, con las herramientas que el mundo nos da en la actualidad, o las herramientas que ya no hay en la actualidad también, poder resolver lo que tienes que resolver. Y entonces, esta vida que te va empujando, a veces a que le entres al baile, a la fiesta, ¿no? Como cuando te dicen, órale, báilale, y ya te metieron a la bolita, y lo disfrutas aunque estés muerto de pena, ¿no? O te empoderas y sacas los, como dicen, los prohibidos, ¿no? Los mejores pasos. Pero a veces esta vida te empuja hacia donde no quieres, hacia donde no vas a bailar, hacia donde te vas a resbalar, te puedes caer hasta el precipicio, ¿no? Es fuerte. Y esta obra, más que la palabra, como dices, es esa energía que llega en un momento de mi vida en el que es poner la mano en el espacio, en la mesa, en la superficie y decir, a ver, hay cosas que han estado sucediendo, que son favorables, cosas que no han sido favorables, pero realmente favorable o no, lo importante es que uno tenga la capacidad para poder resolverlo de manera personal y no pasarle esa responsabilidad de uno a terceras personas, ¿no? Si me va mal, es por él. Si me va mal, es por ella. Si me fue mal, si no hice, si me salí, si me quedé, si gané, si no gané, es por él, por ella. Y entonces, muchas veces, como seres humanos, señalamos. Y a mí lo que me interesa, en mi caso, es decir, ok, me concentro en mí, y si yo no hice, no es porque el de enfrente sí hizo, o al revés. Entonces, es una autocrítica también, totalmente, en mis capacidades de gestión, en todos los aspectos, ¿no? Afectivas, sentimentales, en mis logros o en los que aún no son y debo de hacerme responsable de ello. Es un espejo, maestro. O sea, realmente es una obra que no es cómoda, ¿eh? O sea, no es cómoda. No es cómoda. Está siendo complicada para todos. Particularmente, ya no solo en la cuestión de realización, de producción. Como bien sabes, me meto de lleno a todo. Estoy haciendo la música y estoy pues compartiendo ese espacio sonoro con la música de Paganini. Entonces, estoy haciendo ese contraste entre la música de él y lo mío. Mi visión está sobre las escenas a partir de filtros de la cinemática, en ese sentido, de filtros visuales, de imaginación. La cinematografía siempre ha estado presente desde que yo era estudiante. Desde que yo era estudiante me interesaba cómo la danza podría tomar prestado de alguna manera o resignificar lo que en la cinematografía se puede, que es focalizar a veces, ¿no? O abrir el espacio o cerrarlo.
Y desde mis primeros trabajos, la propuesta 2, la propuesta 3, etcétera, que ya ocupaba lámparas, ocupaba iluminación muy acotada o muy difusa o no. En eso está mi mente también. Estoy en aspectos de producción, del vestuario, de las capas sonoras, pero eso está corre en una ruta, corre en una pista. Lo otro es lo vivencial. Lo otro no es la manufactura. No son las horas de edición, no son las horas de ensayo y de dirección, el mover, el videar, no. Lo otro es lo que no se ve, maestro, pero que de alguna manera se ve con las acciones. Y en este momento, pues el resto del equipo me acompaña también. Estamos bailando en la misma ruedita, ¿no? Porque como dices, y eso yo le agradezco, porque es bondadoso de la vida que te permita tener elencos tan diversos. Gente que comenzó conmigo fundando la compañía, gente que tiene casi la mitad del tiempo que tiene la compañía, gente que se fue conmigo a Guanajuato y luego ya hicieron sus vidas y nos volvimos a encontrar, personas que no estuvieron necesariamente en la compañía, pero que yo trabajé con ellos en otros proyectos, otras instituciones. Entonces los logro llamar y son potentes por la vida que llevan en los escenarios, ¿no? Y para mí eso es de gracias. Pero también es un tema fuerte porque realmente son quienes sustentan la pieza, ¿no? Yo podría pasarme horas pensando, diseñando, haciendo, creando, componiendo, etcétera, pero ellos son los que van a estar en el escenario, ¿no? Y entonces el tenerlos, como te digo, es una gran responsabilidad. Me llena de eso, de responsabilidad, de admiración, de aprendizaje, porque continúo aprendiendo, reconociendo también a la gente con la que llegué a trabajar, y si debo de mencionarlos, está precisamente Selena Aguirre, Alejandro Anguiano, que comenzaron el circo contemporáneo conmigo, long time ago, 25 años. Alejandro en algún momento hizo sus proyectos, Selene continuó hasta el día de hoy, en los 25 años. Está Prisca Vargas, que trabajé con ella también allá por 2007, 2008, 2000, algo así, y estuvo un tiempo bastante razonable en la compañía, bailó varias propuestas, luego también hizo sus proyectos. Está Elizabeth de Anda, Tlatui Massa, que también ellos trabajé muy al principio del circo contemporáneo, de hecho cuando todavía no nos descentralizábamos y radicábamos en la Ciudad de México, y después nos fuimos a Guanajuato. Ellos fueron de esa generación que fue a Guanajuato a generar nuestra danza por allá, a compartir nuestra danza. Está Ulises Martínez, que él también trabajé con él hace un tiempo y tiene esta capacidad actoral, dancística maravillosa, y desde esa vez que trabajamos quedamos enganchadísimos. Está Cintia Chomolkovsky, que ya tiene 13 años trabajando con la compañía también, radicaba en la Ciudad de México, se fue a Guanajuato y ha estado también bailando muchas propuestas y siempre aguerrida. Está Lorena Magaña, que trabajé con ella en Dajú y después en una videodanza que está por estrenarse, y también vi su manera de trabajar y hubo un buen clic, hubo buena energía. Daniel Hernández, que ya nos conocíamos de alguna manera indirecta desde antes, él aquí en Laulín, y de pronto pues el mundo te va llevando, nos encontramos y lo invité y está muy poderoso en la escena también, pero ya no sabíamos de antes. Vaya. Está César Ja,
que trabajó también muy recientemente en Guanajuato. Llegó a Guanajuato, vivió en Guanajuato, estuvo ahí trabajando con la propuesta del cierre contemporáneo. Kenia Murillo, que ella también trabajé con ella en el CEPRODAC, en esa primera generación, en la obra de 3 puntos suspensivos, y después en otros proyectos, y también una gente muy, muy potente en la escena. Está el maestro Javier Contreras, que cuando pienso en la propuesta 9 y que está el maestro Contreras o Alejandro Anguiano, que la bailaron originalmente, después entró Tlatuí al elenco, pero pienso que es como cuando ves a los Beatles con sus integrantes originales o a los Rolling Stones que están dando conciertos y está el original, pues es el Javier Contreras original el que va a estar, y es pues mi maestro amigo también desde que yo era estudiante, y que le da esta potencia también a la propuesta número 9. Y además, bueno, también el equipo que está acompañando en la producción todo esto. Está Eduardo Nava, mi hermano, pues qué te puedo decir, ¿no? Que ha estado toda la vida, y gente nueva que se suma también. Mac Ryder, fotógrafo maravilloso, Pamela Aranda, que también egresada de la Universidad de Guanajuato, que también viene a ayudar al equipo de producción. Y bueno, entre todos, la gente que es visible y la que no es visible en el escenario, pues hacemos un super combo, y la energía es tal que cada ensayo es un clavado al mar profundo, maestro. Entonces, bueno, por ese lado del elenco. También tengo la fortuna de contar con un amigo de hace años también, que conoce los primeros años del circo contemporáneo, José Luis González, un amigo DJ, va a estar también. Alejandro García, que es amigo también de hace muchos años, técnico, amigo que también acompaña en esta nueva aventura escénica a la compañía. Y tan potentes todos, maestro. Quiero provocar, que no lo sé, depende de la persona que nos vea, pero provocar. Como te decía, tengo la firme convicción, y podrán cambiar los tiempos, las temáticas, las políticas, pero lo que mantiene a las personas firmes son sus convicciones. Y eso lo he mencionado siempre y lo llevo a la práctica. Mis convicciones son las mismas de cuando era estudiante. Y mi convicción es eso, es generar un movimiento al espectador. Si es una reflexión, si es algo coincidente o discrepante, pero generar algo. Y con quien pretendo generarlo antes que al espectador es a los que estamos adentro de la pieza. Yo les decía en un ensayo recientemente eso, ¿no? O sea, en primera yo quiero moverme con esta pieza. Quiero que me sacuda, que sacuda al elenco que la está haciendo. Y si en esta sacudida el público también recibe ese impacto, que bueno, habrá quien no, ¿no? Habrá quien nos pueda ver y diga, estuvo muy aburrido, o es lo mismo, o no me interesó, o quien diga, wow, los vuelvo a ver o los sigo, o confirmo que soy seguidor del circo contemporáneo. Eso ya es un volado, maestro, tú sabes, uno no puedes en ese sentido, saber ni apostarle ni asegurar nada, y eso está maravilloso. Pero lo que en esta ocasión nos lleva a representar esto escénicamente, pues esos son momentos de vida, son momentos en los que personalmente asumo mi responsabilidad como artista, mi responsabilidad social, ¿no? Podrán coincidir otros conmigo o no, pero el arte dancístico para mí debe de generar algo, no solo entretenimiento. Es válido que solo te entretenga, pero yo asumo esta responsabilidad que me gusta y me mete en camisa de 11 varas. El cuerpo del bailarín en la escena es hermoso, independientemente de qué movimiento haga o que esté inmóvil. O sea, ver a una bailarina con
alta capacidad técnica o a un bailarín. Es bello siempre, ¿no? La danza es el arte del cuerpo y eso sublima. Tiene que ver con estilos, me parece, y con la firma de autor, las búsquedas personales. Me gusta la integración de ambas y que una no rebase a la otra, si es que esa es mi búsqueda en ese momento. He tenido momentos en los que mi búsqueda es muy física, muy técnica, pero hay otros tantos, otros muchos en los que no. Lo que me interesa es, decirlo de una manera muy pragmática, es el movimiento, no la danza. Y el movimiento está cargado de personalidad, ¿no? Mi manera en la que estoy hablando ahorita, yo estoy moviendo las manos, habrá quien no mueva las manos para nada, habrá quien manotee cuando habla, habrá quien gesticule mucho y quien no gesticule, que cuando se enoja esté sobrio con un rostro o esté totalmente fruncido o fruncida. Es la representación de lo que hay adentro. Y eso es lo que yo busco en el escenario. Claro, trabajamos de muchas maneras, o sea, trabajamos a veces directamente desde el movimiento, la parte kinestésica, es decir, se crea movimiento a través puede ser de mi técnica de movimiento, técnica NAP, dirigiéndolos, poniéndoles consignas, de otras metodologías de creación de movimiento no convencional que me he creado a mí mismo para entenderme yo en la danza, como la composición kinetográfica, que tiene que ver con el cuerpo moviéndose en relación a las formas, a la grafía, a los mapas de movimiento y una cantidad de metodologías que me invento, a lo que ellos tienen también de lenguaje de movimiento, claro, con directrices. Entonces se crean laboratorios que pueden ser muy largos o muy cortitos, muy instantáneos, y se va generando material, y en el momento en que yo veo o tengo la necesidad de intervenirlo, ya sea en cuestión de dramaturgia o de intención o de sentido, lo hago o lo dejo casi hasta el final. Tiene muchas rutas para poder llegar, y entonces después, cuando ya aparece la música, que es la que va a quedar o la que estoy probando, entonces se va matizando. Y cuando aparece el vestuario, o sea, es un proceso que tú conoces perfectamente, pero me interesa, maestro, principalmente privilegiar que algo esté pasando. No todo el tiempo, porque será de locos, ¿no? En una secuencia donde el bailarín, la bailarina están moviendo, decir, aquí sufro, aquí río, aquí me imagino, aquí lloro, aquí voy, aquí regreso. Pues no. Pero sí hay un sentido. Como decías, hay un sentido. Y entonces, pues es maravilloso, regresando al elenco, de que tengo gente que ya se la sabe, ¿no? Y gente que probablemente tenga una trayectoria más reciente, pero que también está viendo a los que ya han estado en la escena, ¿no? Y los que ya han estado en la escena más tiempo, están viendo a lo mejor también a quien tal vez lleve menos tiempo, pero está arrancando desde otras rutas. Es decir, es un cruzar de información, de ideas, de principios, de saberes, de conocimientos, de experiencia, de trayectoria, que yo estoy fascinado, y eso te lleva a entregar mucha energía y también te la consume. O sea, es entrar al mar profundo, maestro, y salir y entrar y salir y entrar y salir. Yo me siento muy emocionado y de verdad con una gran responsabilidad. Será la 8ª vez y la 9ª propuesta. La 9ª, digo, si Beethoven tuvo la 9ª, que el Circo Contemporáneo no tenga la 9ª en Bellas Artes. Y es la 9ª pieza. En una ocasión presenté con el CEPRODAC 3 puntos suspensivos, y las demás han sido el Circo Contemporáneo. Y en esta ocasión que regresamos al Palacio de Bellas Artes, es un momento no solo de celebración por los 25 años del circo, es un momento de reencuentro, es un momento de respiro y de acción, de impulso. Bellas Artes es todo un tema. Recuerdo hace muchos años cuando yo pasé afuera de Bellas Artes, todavía no hacía danza, y vi una pancarta de una compañía extranjera, y yo iba en mi patineta. Y yo lo sentí tan lejano, dije, ni sabía qué compañía, después supe qué compañía era. Y dije,
y ese lugar ni por aquí me paso. Y a través del trabajo realizado y también en colaboración con toda la gente que ha estado durante tantos años, y unos que ya se fueron, otros que se quedaron, otros que regresaron, otros que no van a regresar, unos con ya una trayectoria, otros que iban comenzando. Toda esa gente que ha integrado el circo contemporáneo durante 25 años es la que de alguna manera nos permite también llegar a Bellas Artes. Ajá. Y entonces es un agradecimiento a la gente que nos ha seguido, a la gente que nos va a empezar a seguir, o a la gente que nos puede dejar de seguir también, es decir, al público, a la gente que nos ha acompañado también, tanto de manera institucional como familiar, como los amigos. Y eso implica, como te decía, un momentito de recarga de gasolina también, ¿no? Vas en el camino, ves la estación, cargas gasolina, limpias parabrisas y continúas. Y es eso también de los impulsos que me preguntabas de la obra de No. Es ese impulso, ¿no? Es ese no que hemos recibido todos, que te frena, que te señala, que te acusa, que te patea. Y entonces en ese momento situarte en lo que realmente eres, conociendo quién eres y avanzar. Y avanzar, ¿no? Finalmente las cosas, el tiempo es el mejor, es el que da las respuestas. Uh-huh. Y entonces es no detenerte, no dejar de hacer lo que quieres hacer, continuar, analizarte, porque también en esta metáfora de llegar a la estación de gasolina, pues te revisas tu auto, cómo vas, cuánto, si le falta aire o no, si pasas al baño, compras algo de beber, y sigues, ¿no? Y ves, voy tarde, voy bien. Es eso, maestro. O sea, Bellas Artes es dadas las dimensiones y que se entienda el ejemplo, es esa estación en la que nos estamos resurtiendo. Y que tenemos el privilegio, o más que privilegio, tenemos la gran emoción, la fortuna de estar y presentar nuestro trabajo para quien lo vaya a ver, de ver nuestro trabajo nuevamente, de juntar personas que no habían trabajado juntas, pero que ya habían estado en el circo contemporáneo, y yo de seguir siendo alguien que entró a la coreografía por la razón que haya sido, y a la danza, y que no quiere salir jamás. Quiero estar. Es el deseo lo que te permite estar, permanecer y avanzar. Particularmente desde mi profesión, la coreografía y la danza, he encontrado momentos difíciles, complejos, que si yo no tuviera el deseo de hacer coreografía y de hacer danza, ya me hubiera retirado, hubiera hecho otra cosa y hubiera estado muy frustrado. Ese deseo se alimenta diariamente. Ese deseo es el que te lleva a autoanalizarte, a autocriticarte y también a reconocer lo que estás haciendo bien, a sincerarte contigo, saber cuándo hiciste lo correcto o no. Pero si tienes el deseo de avanzar, de llegar a algún lugar, lo vas a hacer. Tiempos complejos, tiempos difíciles llegarán. El día el día se llenará de sombras, pero si tienes el deseo de llegar a la luz, lo vas a hacer. Y esto, más que un consejo, que no lo es mi visión desde un ser humano que se dedica al arte, que se dedica a la escena y que ha comprobado que es verdad, que no lo leí, que no me lo contaron, que no me lo dijeron, y que yo lo compruebo día a día. Siempre hay soluciones positivas, armónicas, y que nos pueden llevar a que ese deseo se haga realidad, aunque a veces no sean los tiempos en los que esperamos esas respuestas, siempre llegan.